¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 10 de panadería y bases de la repostería 1. El día de hoy vamos a ver una serie de recetas de pan regional del noroeste de México. Vamos a tener un pan de mujer, coloquialmente conocido por acá, o pan de vieja, con el cual pues vamos a elaborar empanadas con este mismo pan. Vamos a hacer pan de vieja y sobre esa misma base vamos a hacer unas empanadas. Acá tenemos dulce de membrillo, también conocido acá como cajeta de membrillo, y tenemos piloncillo. También vamos a hacer unas de jamoncillo, acá lo tenemos, ¿no? Un productos muy regionales. De este lado vamos a hacer una receta de un pan muy rápido que se le conoce como pan semita. Es muy tradicional de la sierra de Sonora, del río de Sonora, y se elabora en muchas partes, ¿no? En muchos pueblos y ranchos del estado de Sonora. Y de este otro lado vamos a hacer una receta de unas barritas jamoncillo. Bueno, entonces vamos a empezar, como siempre, con la elaboración más tardada. Esta receta pues está condicionada a fermentar, a leudar. Entonces vamos a empezar por acá, ¿no? Acá tenemos una poca de levadura que tenemos que prehidratar. Aquí ya comenzamos con una poca del total de la levadura que lleva esta receta. Hidratamos una poca con harina para verificar que está vivo el organismo, ¿no? El microorganismo. Entonces vamos a volver a hidratarla con una poca de harina, como ven, es una poca de harina, y un poco de leche, un poco nada más, porque ya tiene bastante. Ponemos un poco más de harina. La consistencia tiene que quedar como si fuera una masa como de hot cakes, no debe de quedar ni muy espesa ni muy líquida. Entonces vamos a revolver aquí. Recuerden que en las levaduras pues vamos a ver dos grandes grupos. En las levaduras liofilizadas, como esta granulada, las cuales pues unas van a trabajar en base a la alimentación de los almidones propios de la harina, y las otras van a trabajar mediante los azúcares añadidos, ¿no? Entonces aquí ya rehidratamos la levadura y la vamos a dejar ahí en reposo para que comience su actividad, ¿no? Y por este lado vamos a empezar a hacer la masa. Acá tenemos manteca. Toda la receta se las vamos a poner al principio o al final del video para que las tengan, ¿no? Todas las proporciones panaderas. Entonces acá tenemos manteca vegetal y manteca animal. En este caso utilizamos manteca de res, y la manteca animal le va a brindar una suavidad más consistente al pan, ¿no? más que la manteca vegetal. Entonces vamos a ir incorporando los ingredientes de este lado. Hay diferentes técnicas de incorporación y van a depender mucho de la parte donde estemos elaborando el pan, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es aplicar las técnicas panaderas, ¿no? En este caso pues vamos a incorporar la manteca con la harina, muy bien. Posteriormente vamos a poner el azúcar, la sal, y vamos a seguir incorporando muy bien. Para hidratar esta harina, esta mezcla, vamos a utilizar leche. Si estamos en un ambiente muy caluroso, les recomiendo utilizar leche un poco fresca, o sea, que esté un poco helada, que no esté demasiado tibia, para que no se nos sobrefermenten los panes. Entonces en este punto ya tenemos, como ven, esta actividad
que nos marca la gasificación de la superficie, estas burbujas, y es aquí donde ya podemos volcar esta mezcla, ¿no?, de levaduras. Y vamos a ir integrando. Vamos a limpiar bien el recipiente, que no nos quede nada de levadura, o tratar que nos quede lo menos posible. Como datos históricos, pues el pan de mujer o el pan de vieja, que se conoce acá en Sonora, pues tiene cierta disputa, ¿no?, de sus orígenes. Sin embargo, pues lo vamos a ver muy tradicionalmente en muchos pueblos, muchos ranchos, porque pues es una forma muy sencilla de elaborar el pan, ¿no? La particularidad que tiene es que no tiene adición de ningún huevo, ¿no? Es únicamente pues harina, sal, azúcar, levadura y una materia grasa, ¿no? Y pues lo vamos a hidratar con leche en este caso. Aquí tenemos la masa seca. Vamos a ir agregando poco a poco la leche para que se siga hidratando y seguimos amasando. Si se nos caen un poco los ingredientes a los lados, no importa. Ahorita vamos a bajar la masa para poderla amasar bien en la mesa. Muy bien, entonces aquí ya integrando la masa, no es necesario adicionar más harina. Lo único que tenemos que hacer es ir desarrollando un poco la fuerza de la masa, ¿no? Como ven, pues ya se está integrando muy bien. No se nos pega tanto a la superficie de la mesa. Eso es un muy buen indicador. Entonces vamos a seguir haciendo pliegues de la masa, refregándola un poco para que se integre mejor. Si se nos aguadea o se ve así aguada, no hay que asustarnos. Recuerden que mientras más trabajamos la masa, va a ir agarrando consistencia y va a ser mucho más fácil irla moviendo, ¿no?
después de unos minutos de trabajo, pues ya tenemos esta masa. La masa del pan de vieja pues no está condicionada a un trabajo muy extenso. Únicamente buscamos desarrollar un poco el gluten, y lo que buscamos aquí también es la parte del reposo, ¿no? Ese reposo nos va a ayudar a que se hagan estos enlaces para que quede una masa pues más manejable, ¿no? Entonces esta masa la vamos a pasar un reposo de por lo menos unos 30 a 40 minutos para ya poder hacer las bolas para el pan de vieja y las empanadas, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya la masa del pan de vieja, ya pues, se levantó un poco, ya pasaron alrededor de 40 minutos y ya nos vamos a disponer a empezar a porcionarlo, ¿no? Entonces lo vamos a bajar a la mesa, ya se ve bastante fermentado. Aquí vamos a empezar a cortar y vamos a hacer las porciones. Para una parte vamos a hacer pan y la otra parte pues vamos a hacer unas empanaditas. Vamos a agarrar la mitad para pan y la mitad para empanadas, y vamos a cortar los panes de 100 gramos. Bueno, una vez ya cortados, acá tenemos también para la porción de las empanadas. Aquí nada más va a bastar pues bolear un poco la masa, ¿no? Para darle esta forma, y le dando esta forma al pan, y lo vamos a poner aquí para que se vayan reposando. El pan, estas bolas más grandes del pan de vieja pues ya se van a quedar aquí, para hornear, y estas bolitas las vamos a dejar aparte porque todavía necesitan un segundo reposo para poder hacer ya las empanadas, ¿no? Entonces este sí ya de una vez va a quedar aquí. Vamos a aplastar un poco de esta forma. Bueno, aquí ya aplastamos un poco el pan y vamos a agarrar un poco de manteca vegetal y vamos a poner arriba del pan. Esto va a hacer que no se reseque, ¿no? Al momento de estarlo leudando. Incluso así, con esta manteca, no es necesario taparlo, ¿no? Así puede fermentarse muy bien. Lo vamos a llevar a una parte cálida para que levante un poco antes de poderlo meter a horno. Bueno, aquí estamos haciendo las bolitas, los formatos de bolita para las empanadas. Entonces únicamente hay que bolearlo de esta manera. Aquí igual sobre la mesa de trabajo las vamos a reposar, ¿no? Es necesario reposarlas un par de minutos para que suelten. Recuerden que cuando manipulamos la masa, esta se tensiona, el gluten se tensiona y es más difícil trabajarlo, ¿no? Entonces, una vez que ya están boleados, es necesario dejarlo que repose un rato ahí para que se suelte. Igual aquí vamos a ponerles manteca para que no se nos reseque. De esta manera. Bueno, aquí tenemos ya reposado estas bolitas de masa para las empanadas, y ya vamos a empezar a trabajarlas de este lado. Vamos a ayudar con esta tortilladora para hacer las tortillitas, ¿no?
esta forma. No deben de quedar muy gruesas para que no queden muy gordas las empanadas, ¿no? Entonces, en este caso vamos a utilizar este dulce de membrillo de esta forma. Y vamos a cerrar la empanada. Vamos a presionar con nuestros dedos de esta manera y vamos a depositar cada empanada en una charola como esta, de esta forma. Y tenemos ya la empanada de membrillo. Si nosotros queremos distinguir de alguna forma la empanada, pues vamos a hacerle una pequeña marca aquí para saber que estas son las empanadas de membrillo, de esta manera. Entonces aquí únicamente vamos a llenar aquí con las demás empanadas de diferentes sabores y ahorita continuamos. Bueno, aquí ya tenemos la distribución de las empanaditas. Decidimos usar mejor una charola un poco más grande para que cupieran bien, ¿no? Entonces las vamos igual, estas empanadas las vamos a poner con nuestras manos. Vamos a poner manteca vegetal para evitar que se nos resequen, ¿no? Entonces, ya poniéndoles la manteca vegetal, las vamos a llevar a reposo para que inflen y posteriormente pues meterlas a hornear, ¿no? Igual la manteca, ustedes pueden fundir un poco de manteca en un sartencito y depositarle o untarlo con manteca con alguna brochita, ¿no? En este caso pues por practicidad lo vamos a hacer con las manos para cubrir muy bien toda la superficie de la empanada. Siempre hay que presionar muy bien las orillas de esta forma para evitar que se nos salga el relleno, ¿no? Estas marcadas son de piloncillo, estas son de dulce de membrillo y estas son de piloncillo, de jamoncillo. Bueno, ya habiendo pasado aproximadamente unos media hora, 40 minutos de fermentación, pues ya vamos a encontrar unos panes bastante hinchados, en el caso del pan de vieja, y al igual en el caso de las empanadas, pues ya vemos unas empanadas pues bastante hinchadas también, ¿no? Eso es una buena señal del proceso de la fermentación. Entonces ahora nada más nos vamos a disponer a meterlos al horno, ¿no? Igual va a ser durante aproximadamente unos 12 minutos a 180 grados centígrados. Pues ya pasaron un par de minutos en el horno, aproximadamente unos 12 minutos, y ya se ven bastante bien dorados los panes, entonces ya vamos a sacar. De este lado pues tenemos las empanadas. Este escurrimiento lo vamos a tener en algunos productos como el piloncillo, el cual pues debemos tener cuidado de que queden bien hechos los cierres, ¿no? Por debajo. Y acá tenemos el pan de vieja. Como ven pues tienen un dorado muy similar, ambos pues ya se ven bastante bien. O sea, por el de abajo también están bastante bien dorados, como pueden ver, un dorado muy parejo. No los vamos a dejar demasiado tiempo en el horno porque pudieran resecarse. Y de este lado tenemos los ingredientes para la receta de las semitas sonorenses, que les comento es un pan muy rápido. Se hace a partir de polvo para hornear, no tiene mayor trabajo ni mayor dificultad que integrar los ingredientes, ¿no? Entonces tenemos la harina de trigo, acá tenemos un porcentaje de manteca vegetal, manteca animal y mantequilla que vamos a adicionarle a este pan.
Entonces, como ya tienen una consistencia muy pomada, han estado en temperatura ambiente, no los vamos a batir previamente, los vamos a incorporar directamente, ¿no? Entonces los vamos a poner acá, vamos a ponerle un huevo. El huevo en este caso es opcional, ¿no? La sal, el azúcar, vamos a empezar a incorporar, también con el polvo para hornear. Recuerden que este pan únicamente se va a incorporar, no es necesario sobreamasar. Vamos a ir agregando la leche. Y ahí tenemos la masa. Ya está terminada la masa, como ven nada más se integró y la vamos a dejar reposar por unos 15 minutos tapada, ¿no? Con un plástico antes de proceder a hacer las bolitas. De este lado tenemos ya reposado la masa para la semita. Únicamente pues la vamos a ir haciendo una especie de bolita, la vamos a ir poniendo acá. Realmente no es necesario que quede la forma muy estética, ¿no? La podemos ir poniendo, pero ya si queremos darle pues un poquito más de forma, la vamos a ir depositando de esta manera. El tamaño pues que sea más o menos el mismo, ¿no? Si quieres cortarlo y ya. Bueno, aquí tenemos el pan, como ven es un pan pues bastante rústico, no tiene una forma muy especial, ¿no? Entonces lo único que nos va a bastar, que nos toca hacer ya para antes de meterlo al horno, va a ser hidratarlo con una poca de leche, ¿no? Para que no se nos reseque dentro del horno, pero también la leche va a ayudar a que salga dorado el pan, ¿no? Como ven pues son unas formas muy descuidadas realmente, no es necesario hacerlo tan estético, ¿no? Entonces es parte del hecho de que es un pan muy común, ¿no? Hay que picarlo en el centro y ya prácticamente está listo para meterlo al horno. Al horno 180 grados durante unos 12 minutos aproximadamente. Alrededor de 12 minutos y ya se ve bastante bien dorado el pan, entonces ya lo vamos a sacar. Ya lo tenemos. Como ven pues es un pan bastante rústico y agarró muy buen volumen, ¿no? Entonces hay que dejar que enfríe para poderlo probar, ¿no? De este lado tenemos los ingredientes para las barritas de jamoncillo. Es una receta también muy práctica, muy rápida, en la cual únicamente pues tenemos acá la harina de trigo, tenemos la manteca, porcentaje de vegetal, porcentaje de animal. Recuerden que estos porcentajes pues los van a poder ver al final del video, ¿no? Las recetas completas.
Entonces, al igual que las otras, pues vamos a ir incorporando, aprovechando que la manteca, ambas están bastante pomadas, es decir, que están a temperatura ambiente y son fáciles de manipular. Por tanto, también va a ser fácil que se integren en la mezcla, ¿no? Entonces, le vamos a poner azúcar, piloncillo. Este piloncillo pues está previamente rallado para que sea más fácil también al momento de integrarlo. Acá tenemos levadura. La levadura se la vamos a poner directamente a la mezcla. No es necesario en este caso prehidratarlo, ¿no? También lleva una pizca de canela. Y vamos a empezar a incorporarlo. Ya que esté bien incorporado, los ingredientes estos que acabamos de verter aquí, vamos a proceder a hidratarnos con leche igual que en las otras recetas. La canela y el piloncillo le van a dar un color ligeramente moreno al pan, ¿no? A la masa. Además de que pues van a aportar sabor, ¿no? Y olor. Como ven, pues ya se integró bastante bien la masa. No tenemos nada, ningún residuo en el bowl. Esto es buen indicador en esta masa, ¿no? Ya está bastante bien integrada. Recuerden que no buscamos sobre trabajarlo, ¿no? Así nos queda esta masa. Igual esta masa la vamos a llevar al reposo por lo menos unos 30 minutos. La vamos a tapar con una bolsita de plástico para que no se resequen al contacto. La masa para la barrita de jamoncillo. Dividimos la masa en dos, aproximadamente del mismo tamaño, del mismo peso, y vamos a proceder a estirar esta masa. La vamos a apoyar con un rodillo, pero también con una poca de harina en la mesa de trabajo. De esta forma le vamos a ir dando de una vez esta forma rectangular a la masa para que sea más fácil llegar a ese punto, ¿no? Entonces estiramos, hay que ponerle harina al rodillo también antes. Igual con las manos podemos estirar la masa con los dedos para darle una forma rectangular, ¿no? Es una masa muy fácil de manipular, realmente no tiene una consistencia demasiado dura ni nada, por lo tanto pues es muy fácil de manipular. Hasta ahí. Posteriormente vamos a ponerle en el centro el piloncillo.
el jamoncillo, el cual vamos a quebrajar un poco más y lo vamos a poner en el centro. Vamos a estirarle un poquito más a lo ancho, aprovechando que ya está el jamoncillo en el centro, para que no nos quede tan grueso el pan. Pues ahí lo tenemos. Este va a ser nuestra base para las barritas de jamón. Vamos, antes de meterlo al horno, igual con un plástico arriba, y a reposar 30 minutos. Ok, entonces aquí ya tenemos las barritas de jamoncillo, ya han reposado pues bastante. Vamos a encontrar la masa un poquito esponjosa, no demasiado, porque es una masa un tanto compacta, pero sí vamos a notar un poco de gas, ¿no?, en la superficie. Entonces aquí lo único que nos queda es ponerle un poco de leche en la parte superior. Esto pues, además de darle brillo, va a ayudar a que no se nos reseque tanto dentro del horno, ¿no? Entonces vamos a ser generosos con la leche, no pasa nada. Igual se va a evaporar dentro del horno. Entonces ya una vez que tengamos bien hidratada la superficie, nos vamos a pasar al horno y lo vamos a meter al horno igual a 180 grados durante aproximadamente unos 12 minutos. Este pan, ¿no?, que es la barrita de jamoncillo. Acá la tenemos. Todos estos panes hay que dejar que se enfríen para poderlos ya depositar en la presentación.